Antiderivadas es derivadas en reversas. Entonces ahora en vez de derivar la función, voy a tener que encontrar una función que voy a denotar como f mayúscula, cuya derivada es la función original. Ahora mañana toca ganar mate. Entonces, todo esto es, digamos, la idea detrás de antiderivación. Entonces, ¿por qué nos interesa trabajar con antiderivadas? Bueno, porque primero, la antiterivada va a ser una integral definida de una función. Entonces, esto vamos a estar viendo en el siguiente curso de cálculo integral, y la idea es que, digamos, cuando queramos integrar esta función, la idea es que necesitamos encontrar la antiterivada. Entonces, muchas veces van a ver que en cálculo integral vamos a tener este resultado. Bueno, encuentro una antiterivada y luego tengo aquí f mayúscula más una constante. Esta constante la voy a explicar porque generalmente las antiderivadas no es una función única, sino es una constante. Si derivan la constante, la derivada es una constante 0. Y si derivan esta f mayúscula, regresan a la función f original. Entonces, generalmente las antiderivadas vamos a tener que agregarles una constante indeterminada. Entonces, otra razón por la que nos interesan antiderivadas es, por ejemplo, si en vez de la función les doy la razón de cambio, o por ejemplo la derivada, y queremos encontrar la función original. Entonces, si se conoce la razón de cambio, f' de x, f de x se encuentra antiderivando f'. Y esto es muy más relevante en el contexto de los problemas de velocidad, aceleración, desplazamiento. Entonces, digamos, ahorita lo bonito de antiderivadas es que si les doy la aceleración, ¿cómo encontraríamos la velocidad? Regresando. Sí, integrando o antiderivando. Entonces, si integro o antiderivo la aceleración, obtengo la velocidad. ¿Y el desplazamiento cómo lo encontraría? Antiderivamos la velocidad y obtenemos el desplazamiento. Entonces, observen qué bonito, porque ahora ya las tres cantidades están conectadas. Si empezamos con el desplazamiento, derivo para encontrar la velocidad y vuelvo a derivar para encontrar la aceleración. Pero si quiero, pasar de la aceleración a la velocidad, hago el camino inverso, antiderivo o integro. Entonces, muy bien, solo voy a escribir la definición de antiderivadas y vamos a empezar a ver antiderivadas básicas. Entonces, ¿qué es una antiterivada? Tiene una definición bien básica. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiterivada de f si satisfacemos lo siguiente. Y lo que tenemos que satisfacer es bien fácil. Derivo la función f mayúscula y tengo que obtener la función que estoy tratando de antiderivar. Entonces, este resultado es bien útil porque hay veces que cuando vamos a estar integrando vamos a tener ciertas dudas sobre si esa función realmente es la antiterivada. Entonces, para quitarnos cualquier duda, simplemente derivamos la que estamos proponiendo como integral, y si tenemos la función original, quiere decir que estamos en lo correcto.
Entonces, muy bien, vamos a empezar a encontrar algunas antiderivadas básicas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo particular. No, acá. Bien, lo único que te faltó es encontrar que esta Y era igual a esto. Atrás de Muy bien. y esta es la R. Y esta es la R. Entonces, digamos, tenemos esta función f de x es igual a 4 por x al cubo. ¿Cómo encuentro la antiderivada de esta función f? Como que 4x no es x a la cuarta. Sí, notemos lo siguiente, notemos que la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Entonces lo que quiere decir que si estamos antiderivando, en vez de derivar esta función, paso de la función que estoy derivando a la función original. Entonces en este caso, la antiderivada va al revés. Entonces aquí, digamos, la antiderivada de esta función sería x a la cuarta. Entonces la antiderivada es f de x a la cuarta. ¿Por qué? Porque ponemos el 4 y tenemos que pasar a dividir el 4 igual. Y el 4 con el 4 se va. Y solo queda x a la 4. Sí. Ajá, entonces incluso ya estás aplicando aquí la regla de la potencia para antiderivadas. Se sube la potencia en 1 y se divide dentro de 4. Entonces esta sería la antiderivada. Derivo esta función, observen que si derivo esta función, tengo 4x al cubo, lo cual es igual a f de x. Entonces, incluso voy a decir ahorita no la antiderivada, sino una antiderivada para esta función es f mayúscula de x es igual a x a la cuarta. Más C. Sí, ¿por qué el más c? Porque puede venir otra persona y puede decir, mire, yo propongo esta como antiderivada. Y otra persona puede venir y decir. Entonces la pregunta es que ¿van a ser estas funciones también antiderivadas de esta función f minúscula? Sí. Sí, porque como la derivada de estas constantes es 0, entonces vamos a tener que, si queremos encontrar la antiderivada más general para esta función f, vamos a tener que agregar una constante arbitraria, c mayúscula o k mayúscula. Entonces agregue una constante arbitraria, c, para encontrar la antiderivada más general. Entonces aquí tengo f de x es igual a x a la cuarta más c. El happy verde. Happy. Muy bien. Entonces, de todas las antiderivadas más básicas, con la que inicialmente se trabaja es con la regla de la potencia. Para antiderivadas. Entonces, observen qué sucede ahorita. ¿Cuál es la derivada respecto a x de x a la n más 1? Si quiero derivar esta función potencia, ¿cuál sería su derivada? Derivada. Sí, ajá. Vamos a ver. N más 1 Ajá. a la n. Sí. Entonces, observen qué es lo interesante acá. Recuerden que si están derivando, van de aquí para acá, pero si están antiderivando, Es una buena idea. utilizan el camino opuesto. Abrir un club que está como- Entonces, ahorita digamos cómo encontraría la antiderivada más general de x a la n. Sí. O sea, X a la n más 1 partido ¿cuánto? iba a decir. No, n más 1. Sí, hay que dividir por n más 1, porque digamos, si solo proponemos que la antiderivada de x a la n es x a la n más 1, cuando derive esta función voy a tener n más 1 por x a la n, lo cual no es igual a x a la n. Entonces aquí, para tener la antiderivada exacta, necesito dividir por la nueva potencia. Sí, más la constante indeterminada. Entonces observen que esa es la regla de la potencia, pero esto viene del hecho de que
Cuando estoy derivando, multiplico por la potencia anterior y la potencia baja en 1. Ahora cuando estoy antiderivando, la potencia sube en 1, pero ahora divido por la nueva potencia. Entonces como que todos estos pasos se van haciendo de manera al revés. Entonces en vez de bajarle la potencia, le subo. Y en vez de multiplicar por una constante, divido por la potencia. Entonces este es el único detallito que tenemos con esta regla de la potencia, que si estoy antiderivando, le subo a la potencia 1 y luego divido por la nueva potencia. Entonces esta regla que estoy escribiendo acá, digamos, va a ser también una regla de integrales indefinidas. Cuando tengamos x a la n de x, esto va a ser igual a x a la n más 1 dividido n más 1 más una constante. Pero aquí les tengo una pregunta. ¿Cuál es la antiderivada de x a la menos 1? ¿Puedo utilizar esta regla o...? No, no es x. X más 0. Si utilizamos esta función, esta regla, miremos qué nos pasaría acá. Le subo a la potencia 1, x a la 0 dividido la nueva potencia. Esta como que se indefine. Pero ¿se recuerdan de alguna función que tenga derivada 1 partido x? ¿Cuál? Sí, logaritmo natural. Entonces esta regla es correcta siempre y cuando n no sea igual a menos 1, porque cuando n sea igual a menos 1 vamos a tener el caso especial de que la antiderivada va a ser igual al logaritmo de x. Y aquí esto se va a complicar un poquito, va a ser el logaritmo del valor absoluto de x. Vamos a hacer el valor, vamos ahorita a comprobar por qué. Ahorita tengo que incluir el valor absoluto primero porque esta función 1 sobre x, su dominio son todos los reales menos el 0. Entonces observen que esta antiderivada también está definida para todos los reales menos el 0. Entonces por esta forma tengo que utilizar el valor absoluto. Pero la otra razón es la siguiente. El logaritmo del valor absoluto de x es igual a la siguiente función. Logaritmo de x si tengo un número positivo y logaritmo de menos x si x es un número negativo. Entonces, ¿cómo puedo derivar esta función, el logaritmo del valor absoluto de x? Función signo, diría. Vamos derivando cada pedacito. Entonces, primero derivo logaritmo de x y luego derivo logaritmo de menos x. Uno de x y uno de menos x. Ajá. Menos ese menos 1 partido x. Entonces voy a poner aquí f de x. Todavía no estoy derivando. Entonces esto es un pequeño detalle, pero si lo corrijo ahorita, ya en cálculo integral se van a acostumbrar a utilizar valores absolutos. ¿En integral solo vamos a hacer un integral o vamos a hacer doble integral? En doble integral es cálculo multivariable, entonces un poquito de paciencia les pido. Por bajar el 3. Muy bien, ¿cuál es la derivada del logaritmo de menos x? Menos 1 partido x. Menos 1 partido menos x. ¿Por qué tengo dos signos? Porque primero hago el 1 partido menos x, pero luego la derivada de menos x es menos 1. Entonces se vuelve 1 partido x. Ajá. Entonces resulta que aunque tenga logaritmo de x y logaritmo de menos x, siempre tengo 1 partido x. Entonces aquí, digamos, ya estoy. Entonces ahorita lo que necesitamos es ir viendo las otras reglas de antiderivadas, y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a voltear nuestra tabla de derivadas y vamos a pensar, ok, ¿cuál es la derivada de e a la x? Entonces, ¿cuál creerían que es la antiderivada de e a la x? Más e. Entonces, digamos, aquí tengo la función y aquí tengo su antiderivada. Me gusta más escribir estas reglas con la integral indefinida porque no tengo que utilizar ni minúscula ni mayúscula. ¿Cómo cuesta realmente escribir una F mayúscula y una minúscula para que se distingan? Aquí les tengo un interesante. Bueno, aquí ya no voy a poner el
el f de x, sino solo voy a escribir la función. A a la x. ¿Cuál es la derivada de a a la x? Es por logaritmo de a. Entonces, ¿cuál creerían que es la antiderivada? Seguiría siendo un a a la x, pero el problema es el logaritmo de a. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo dividimos o lo multiplicamos? Sí, ¿por qué lo dividimos? Traten de derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de a a la x dividido logaritmo de a? Por logaritmo de a dividido logaritmo de a. Entonces se cancelan los dos logaritmos de a si tenemos el a a la x. Porque es partido logaritmo. Porque como recuerden que la derivada de... Sí, la derivada de a a la x es igual a a la x por logaritmo de a. Técnicamente es con derivación implícita, pero se quería recordar eso. Entonces, sí. Ajá, muy bien, muy bien. Podemos hacer antiderivación implícita. Seno de x, ¿cuál creerían que es su derivada? Su derivada, su... Anti. Ajá, ¿por qué menos coseno? La derivada de coseno es menos seno, entonces para que tenga aquí seno necesito agregar un signo negativo para que se cancelen. Coseno de x, entonces ¿quién quiere coseno de x? ¿Cuál es su antiderivada? Sí. Ajá, más c. Secante al cuadrado. Ajá. Entonces, observen que todo eso lo estoy haciendo al revés. Digamos, si nos vamos en esta dirección, estoy derivando. Pero si nos vamos de aquí para acá, antiderivo. Entonces, y aquí puedo poner estas reglas extrañas. Y menos cosecante por cotangente, ¿cuál sería su antiderivada? Vamos a quitar el signo. ¿Cuál función tiene como derivada cosecante, cotangente? Cosecante, sí. Solo que esa derivada es negativa, entonces agrego aquí un... Y así sucesivamente. Nos faltan otras dos. Nos faltaría cosecante al cuadrado y secante por tangente. Entonces, ¿cuáles son estas antiderivadas? Ajá. Ajá. Y secante. Muy bien. Entonces aquí tenemos las más interesantes. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿En serio? Muy bien. ¿A qué horas? A la hora del partido. ¿A qué horas vamos a ir? Bueno. No se preocupe, Cristian, pero están los carros. Muy bien. Entonces continuemos. Aquí les tengo una antiderivada muy interesante. Aquí hay una serie de antiderivadas. Es el logaritmo de x más 1 más x al cuadrado. Logaritmo de x más... no, yo creo que ahí estás pensando como que hacer una integración con sustitución. Hay unas funciones extrañas que vimos sus derivadas, que tenían unas... ¿Se recuerdan cuál función tiene esta derivada? ¿Cuál? El 1 partido 1 más x al cuadrado. Tangente inverso. Sí, muy bien, Pietro, excelente, bien. El que conozcan tangente inverso les va a ayudar un montón en cálculo. ¿Cuál es? Seno. Hola, Juan. Perdiste la clase. Ya se hizo oficial el traspaso. Muy bien. Entonces aquí yo creo que solo nos falta una. ¿Qué putas con este cerote? Que esta está un poco incorrecta. X al cuadrado menos 1. ¿Cómo se ve la secante? Ajá, muy bien. Secante inverso. Muy bien, aquí vamos a poner unos puntillos.
Estas todavía no las vamos a poder conocer porque vamos a necesitar cálculo integral. ¿En qué? Pero ¿quién se quiere animar aquí para unos bonitos? ¿Estás dispuesto a pagarle lo mismo? La antiderivada de tangente. La ti- Según yo iba a poner otra. Yo creo que aquí puedo dar tranquilamente 2 décimas de punto por tangente. Yo creo que puedo dar medio punto neto. La antiderivada. Sí, la antiderivada de secante. Medio neto por Sí, la de hágalo, secante. Medio neto, yo creo que eso me serviría. Y 2 décimas de tangente. Antiderivada de secante. Y de tangente. Y ahí tienen que hacer una comprobación. Es que si me encuentran ahorita secante, qué belleza. Ya alguien quiere ganar la clase. Porque no es lo mismo estar 99% clasificado que ya matemáticamente clasificado. Soy como México ahorita. Aunque van a jugar todo en el escenario. Sí, con 6 puntos, ya estás ahorita con 6 puntos, entonces solo un resultado adverso de que Alemania le gane a Corea y que Suecia te golee, o sea, pero yo creo que aquí no tenemos ningún coreano, ningún alemán, entonces no hay. Armando, no Yo veo a Marlon medio chino. Yo alemán, la verdad. Muy bien. Entonces empecemos, el resto de nosotros podemos encontrar las siguientes antiderivadas. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tengo? Cristian Wilson está buscando en el teléfono las antiderivadas, ¿te das cuenta? No, pero ya no va a valer porque solo quería verla como quiero. Sí, estas. A ver quién las puede encontrar. Tienen que ser bien astutos para encontrarlas. Tampoco horas esta. No me acuerdo. Mira, eso me ocurrió algo, vamos. ¿Ah? Para ninguna ciudad del valor. Esa es la carta. Sí, pero necesito que me justifiquen por qué, digamos, es la antideriva. O sea, una información. O sea, no les voy a poner así una búsqueda en Wikipedia. Pero no se puede buscar ahorita nada en Wikipedia. ¿Qué? Por lo que nos dijo Luis, que Pero no había todo sido Europa. solo- No, yo me metí a buscar una cosa del Torino y no me dejó. ver. Torino. Del Torino, el club de fútbol. Ah, A mí no me dejó ver nada. bueno. Entonces empecemos con estos ejercicios. ¿Cuál sería la antiderivada de seno de x menos cosecante de x por cotangente de x? Menos cosecante. Espérate, hombre, ¿cómo es? Ah, aquí habría un menos o más cosecante. Hay más, ¿no? Entonces, y luego seno de x, ¿cuál sería su antiderivada? Menos coseno. Ay, aquí se me olvidó indicar algo. Las antiderivadas tienen una gran ventaja. Si conoces la antiderivada de una función y la antiderivada de otra función y se están sumando o restando o multiplicando por una constante, simplemente antiderivan cada una de las funciones por separado y luego juntan toda la suma, resta o multiplicación por una constante. Entonces, si en algún momento tienen a f de x más menos b g de x y conocen estas dos antiderivadas, entonces la antiderivada de esta función es a a la f mayúscula más menos b g mayúscula de x más una constante indeterminada. ¿Saben? Bueno, para estos problemas, ¿han visto ustedes el tema de integración? ¿Quiénes de ustedes? ¿Nadie de ustedes ha visto integración? Yo lo vi en el colegio porque, Yo vi porque en el integración. semestre la boté antes de ver esto, entonces no me acuerdo. Sí, yo esto tampoco. Bueno, se quedarán para cálculo integral. Tal vez hoy al final de las clases les digo cómo se tenían que trabajar estas. Hay que hacer unas sustituciones ahí. La secante la sustituís por lo que es secante, que es. Bueno, tangente sí se puede sustituir por seno dividido coseno. Y luego seno y coseno interactúan de una manera muy interesante que les permite... Entendí, pero no sé. Bueno, cuando termine la clase le voy a dar chance a Marlon para que explique y ahí tengo a Guillermo después si le parece. La revancha. Pero ¿cuál encontraste, Marlon? ¿La de secante o la de tangente? No encontró nada, Cristian. Lo vio en Solo lo vio en el Sí. teléfono. lo que buscó Luis, me vio. ¿Pero cuál viste? ¿La de tangente? La de Secante. Ah,
Va, pues, va, Eso. claro. Bueno, terminemos porque si no, no vamos a poder terminar y el partido a las 12 me tiene... Voto aturdido. Y es que hoy ni siquiera hay clase de mate 101. Hombre, Felicidades, ¿no? Muy- Por ganar la clase. ¿Qué problema miran con esta antiderivada? ¿Las podemos encontrar o no? suficiente como para hacer un Se puede. nomás. Cada una de estas son funciones potencia. Pero ¿cómo las puedo reescribir? ¿Cómo las puedo reescribir para que pueda utilizar la regla de la potencia? Tengo una raíz cuadrada de x, esta que es igual. X a los medios. Ajá. Y esta otra. Es igual a X a la menos un medio. Sí. Muy bien. Entonces ahora aquí puedo aplicar la regla de la potencia para antiderivadas. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es subirle 1 a cada una de estas potencias. Entonces aquí ¿cuál sería la 3 antiderivada? medios. Ajá, dividido 3 medios. Y luego esta otra más. Ajá, 1 medio. Entonces muchas veces lo que me van a ver hacer es que estos términos que hay en el denominador, como son fracciones, los voy a voltear automáticamente para no tener que lidiar con una fracción en el denominador. Entonces esto cómo se escribiría, cómo pasaría al numerador. Con potencia negativa. Sí, sería un 3 dividido 2 a la menos 1, pero entonces lo que significa el menos 1, 2 tercios, ¿sí lo tengo? ¿Sí? Ya encontré la derivada de tangente. Vamos. Derivar, ¿no es? Antiderivada. Es logaritmo menos coseno. ¿Por qué es logaritmo de menos coseno? Porque la derivada del logaritmo es 1 dividido menos coseno por la derivada del logaritmo es menos seno. Entonces, menos seno dividido menos coseno es tangente. Más 2X a la Ok, se lo damos a Boris. Más c. Son 2 décimas. Lo sumamos en un laboratorio corto. Muy bien, miremos. Yo lo quiero. Muy bien. Mira, más bajo te lo... Acá, sí. Hasta abajo. Porque había hecho. Es que primero había probado por esto, pero de ahí me. Sí, te tenías que jugar acá que la derivada de coseno es menos seno. Entonces pusiste que la derivada es logaritmo de menos coseno, pero solo tenías que poner aquí x. Yo creo que este menos sí va afuera, pero igual. Sí va afuera. Menos logaritmo coseno de x, pero está bien. Mauricio, yo quiero. ¿De quién estás hablando? Muy bien. Ya encontraron tangente, entonces lo vamos a poner como un ejercicio. ¿Ah? Sí. ¿Micrófono no? Ah, ¿cuánto es? 2 décimas de puntos netos. Que eso en laboratorios es el equivalente, yo creo que como a 15 puntos en un lado. Sí. Es que esto por esto. Muy bien. Pero dice, Bueno, puedo tomar esa oferta de ayer y me pone cero en los otros dos problemas. Estuvo bueno. no, Cristian, no. Bien. Era en ese momento. ¿Por qué no? Lo que pasa es que... Técnicamente a Mauricio tampoco le dio Pero igual no la podría. 70, pero la gana tenía que sacar como 20. Lo que pasa es que teníamos que bajar de puntos de los problemas que valen 15, ahora Ajá. valen 10. Si te la jugas así, dale con forma. ¿Saben qué? Si se va a echar otra vez. Él no lo ha hecho. Bueno, si vas a querer afectar tu promedio, yo creo que lo podemos hacer, pero solo tendríamos que hacer el cálculo. ¿Cuánto sacaría? Ujú. Se la echa. Eso está un poco feo, pero... Dame el lector, quiero hacer. Muy bien, entonces, ¿cómo hay que hacer esta antiderivada? Observen lo siguiente. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, la idea es que aquí tenemos que hacer una sustitución. U es igual a coseno. Pero, ¿cuál es la derivada de U? Menos cero. Menos seno. Entonces, aquí es donde los diferenciales entran en juego. Mito y luego agarro Uber para. Entonces, ahorita tengo que hacer una sustitución total.
Entonces digamos seno de x, ¿a qué es igual en términos de la nueva variable u? A coseno. Es más, voy a meter mi tarjeta. Es igual a menos du. ¿Sí? Ah, por eso es menos logaritmo. Ajá. Entonces, ¿por qué es bueno que hayamos hecho esta sustitución? Porque en realidad para encontrar la antiderivada de tangente hay que encontrar la antiderivada de 1 partido u. Entonces, si encuentran la antiderivada de 1 partido u, ¿cuál es la antiderivada de 1 partido u? 1 partido u, logaritmo de u. El logaritmo del valor absoluto de u. Entonces, menos logaritmo del valor absoluto de u más una constante indeterminada. Pero aquí ya resolvimos el problema o nos falta hacer un pequeño paso. Nos falta. Sí, tenemos que reemplazar u otra vez por coseno de x. Y esto, como les decía, ya es cálculo integral. Va a ser casi que la segunda semana de clases vamos a estar viendo esta técnica de integración que se conoce como la regla de la sustitución, donde empezamos una función que no conocemos su antiderivada, pero si utilizo una sustitución y sustituyo tanto el diferencial como la función x, ahora aquí tenemos una antiderivada conocida. ¡Wow! Y con la sustitución, muy bien, solo que aquí sería u es igual a secante más. Pero pensé que era. Pero yo sí quiero ver que esa presentación de Marlon, que presente. Y que se fue bien copiado. Te va a caer bien para el curso de cálculo integral, muy bien. Solo meto mi tarjeta, papá. Me gusta eso. Entonces continuemos. Entonces se pintaron las cosas de... A ver, ¿estás listo? Uno que no vean la tarjeta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esta función? La antiderivada. Sí. Tangente inversa. Ajá. X más. Seno. Se nos olvidaron las hiperbólicas, pero eso está bien. Más 8 logaritmo de x. Valor absoluto de x. Este valor absoluto voy a estar ahí insistiendo un montón. Todavía tengo 25 versales de descuento. Todavía tengo 25 versales de descuento. Tuve una promoción de a todos lados. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Aquí les tengo otra. Esta es una que la vamos a tener que pensar un poquito antes de hacerla. ¿Ah? Bueno, pero incluso aunque quisieras derivar esta con la regla del cociente, podemos hacer algo para evitarnos la regla del cociente. Bueno, dividir todo entre t cuadrado. Puta, yo hubiera sido manejar. ¿Qué sabes? Ajá. Sí. Yo de regreso, no de ida. Me quedé en una mirada de regreso. 8t más 4 más 2t a la menos 2. Entonces, ahora, ¿cuál es la antiderivada? Era la 8. Bueno, la antiderivada de t es... ¿Cuál es la antiderivada de t? Le subo 1 a la potencia. T a la 2 dividido por la nueva potencia. Solo que aquí tenemos una constante 8. Sí, 4t cuadrado. Luego la antiderivada de 4. Aquí es como que tuvieras un t a la 0. Entonces, 4t. Y luego la antiderivada de t a la menos 2. Menos 1, porque la potencia sube en 1. Más 2 t a la menos 1 dividido por menos 1. Más una constante. Entonces aquí tenemos 4t cuadrado más 4t menos 2 partido t más la constante. ¿Cuánto le cobran? De 54 a 71. Muy bien. Pero mira, eso y tengo un descuento, entonces. Entonces vámonos con esta última. Entonces, como pueden ver, este es un tema bien fácil. Sí, es fácil. Saca 61. Uy. Saco 61. Y necesitan. Y luego de nota final. Ahorita veo. Ah, 61 sobre la nota de 40. De 40. O sea, saco como 20 y algo. Sí, está bien. 25. Saco como
70, eso me parece como el final. ¿El 59 de dónde? No, es como 71 de Ah, está. la ¿Yo calle. qué puedo decir? Ajá. Fuera de la casa. Adiós. Fuera. Sí. Sí. Ahora, Lástima, porque podías haber sacado un 80 en la clase. Es por intentar hacer la derivada, pero no me dio puntos, pero como no quisieron, entonces. Sí. Sí, bueno. Solo que ese, como va a ser final de Juan, ya no se lo quedaría. Sí, ya no me lo doy. Ah, ok. Sí, no le podemos devolver ni a Mauricio ni a Francisco. ¿Cuánto habías sacado? ¿Cuánto tenías de zona? 61 prácticamente, pero entonces ahora subió 10 puntos. Zona antes. La cosa que la ganó, hombre. Ajá, sí, bueno. Bueno, no ya tenía ganada la clase, por eso le faltaba medio punto, pero no quería venir a hacer el final. Sí, Entonces, está bien. O sea, Ah, bueno. Bueno, gracias, Cris. De nada. Nos vemos en integral. Sí, adiós. Pero no que se quede ahorita de penitencia, solo te... Aprende. Porque yo creo que hacer ir para acá y llegar, bueno. Justo. Ustedes, ¿cuáles son las antiderivadas de cada una de estas funciones? Aquí nuestra variable, la variable que tenemos que antiderivar es teta. 2 menos tangente inverso de... Bueno, tangente inverso era la que tenía el 1 más 1 partido de x más 1 más x al cuadrado, es seno. seno, ajá, seno, sí. Aunque si alguien de ustedes me dice menos coseno inverso, están en lo correcto también, porque la derivada de seno inverso y de coseno inverso es prácticamente la misma. Luego esta otra, ¿Sacante, no? sí, secante o secante inverso. Inverso, ¿no? ¿Cuánto se inverso? Y esta es la última. 2 teta logaritmo de 2. Ajá. Pero multiplicando o dividiendo el logaritmo de 2. Multiplicando En ahí. ese caso, 60 menos. Claro que es porro, ¿no? No, es que si le damos por y si queremos derivar 2 teta, entonces 2 teta, su derivada es 2 teta por logaritmo de 2. Entonces si tenemos otro logaritmo de 2, aquí tendríamos un logaritmo de 2 al cuadrado. Entonces es partido. Es partido. Pero no es partido teta más 1. Cuidado, no, ese es que ese teta de un partido teta más 1 es si por ejemplo quisieras encontrar la antiderivada de, por ejemplo, vamos a agregar aquí un término más, teta pi. Entonces si tu potencia es constante, entonces ahí si utilizamos la regla de la potencia. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de teta a la pi? La antiderivada de teta... A la pi. Sí. 0. No, es que pi, recuérdense que pi es una potencia constante. Cuando hay una potencia Es constante. pi por teta. Pi por logaritmo de... Digamos, ¿cuál era la antiderivada de t al cuadrado? La antiderivada de t al cuadrado es t al cubo Pi a la dividido. teta más 1 partido pi más 1. Ajá, sí. Más 6. Ajá, sí. ¿Por qué se sube la potencia en 1? Porque como la potencia es constante, pi es una constante, entonces tú aumento la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. Y luego tengo aquí un más c. Pero eso solo es, miren el pi y trátenlo como una constante. Incluso tienen aquí un pi más la raíz cuadrada de 2, bueno, esa potencia más 1 dividido pi más la raíz cuadrada de 2 más 1. Entonces continuemos aquí con los problemas. Aquí les tengo ya unos ejercicios más bonitos, porque así como tenemos una antiderivada, podemos tener la antiderivada de una antiderivada. Y la antiderivada de... Pero eso solo es como calcular segunda, tercera derivada, pero ahora en reversa. Entonces estas se conocen como las antiderivadas de orden superior. Pero van a ver que es bonito, porque esto se va haciendo paso a paso. Entonces, digamos, les puedo dar yo, ¿cómo se llama? Si les doy la segunda derivada, se puede encontrar f de x antiderivando 2 veces. Entonces, digamos, aquí hagamos unos cuantos ejercicios. Estos, como pueden ver, no son la gran cosa. Dejar suficiente tiempo para que Marlon haga su presentación de la antiderivada de secante. Yo lo ayudé a presentar también. Ahí decido, Muy bien. Entonces, si les doy la segunda derivada, ¿cómo puedo encontrar la función original? Subiendo la potencia en 1 dividiendo la nueva potencia. Ajá. Y hacer eso 2 veces.
Entonces, digamos, ¿cuál sería la antiderivada de 36 por x a la 7? Ese sería 9. X a la 7, ¿cuál sería la nueva potencia? Sí, x a la 8 partido 8. Ajá. Ajá. Ay, Y luego esta otra. 2x a la 4. Ah, bueno, sería 3x. Sí. Si hacen esto de inmediato es excelente porque esa es la idea. Y luego 3x. aquí tengo una constante. Mucho cuidado con esta constante porque ahora tengo que volver a antiderivar. Entonces cuando vuelva a antiderivar voy a tener una nueva constante. ¿Más C o...? No, aquí, ¿cuál es la antiderivada de C? más C. Suena como al nombre de un artista, más C. ¿Cuál es la antiderivada de C respecto a X? 2C. C por X. C por X, ¿por qué C por X? Porque aquí es como que tuvieras un X a la 0 y la antiderivada de X a la 0 es X. Pero entonces aquí les decía algo, bueno, aquí van a tener un C por X, pero luego van a tener que agregar otra constante indeterminada. Y ya solo nos falta antiderivar estos términos. Entonces esta otra, ¿cómo nos quedaría? Quedaría como que 9 medios de X a la 9 dio 9. Sí, X a la 9 por 36 dividido 72. Entonces yo creo que... Se multiplica lo abajo. Ah, sí, se va multiplicando, sí, se va acumulando. Entonces esto es igual a 0.5 o 1 medio. Luego, ¿cuál es la antiderivada? Entonces, quinto de X a la quinta. Ajá. Y luego, ¿cuál es la potencia de esta nueva función? 5 y luego... 3 medios de X al cuadrado. Ajá. Entonces esto sería todo. Entonces aquí hay dos constantes arbitrarias. Ah, no, cuidado con el más C. Esta constante indeterminada es muy diferente a esta. Estas dos son independientes. Pero lo bueno es que con ese más C se van a recordar. O C1 o C2. ¿Puede antiderivar la fx? Ah, por supuesto, sí. Pues vamos, ya que preguntaste. Sí, esta cómo sería. Pero si no está derivada. Aquí tengo 0.5x a la 9. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de 0.5x a la 9? 0.5 dio 10 x a la 10. Ajá, sí. Entonces aquí te queda x a la 10 partido 20. ¿Cuál es la antiderivada de esta? 3x a la serían 30avos. 5, porque aquí es un x a la 5, entonces la potencia sube en 1. Ah, 6, ajá, sí. Y luego con esta otra, Un medio. Sí, ajá, es un medio. ajá, De x a la 3. al cubo, y luego esta otra, ajá. Sí, cx al cuadrado dividido 2, entonces traten esta como una constante. Luego aquí que tendríamos la antiderivada de d, ¿sí? Y tengo que agregar otra constante indeterminada. Entonces, incluso se puede seguir antiderivando la antiderivada, pero van a ver que esto, digamos, sí, ad infinitum. Cristian, ¿y como para qué nos puede, o sea, en una aplicación para que nos puede... Ah, aceleración y velocidad. Con eso quiero terminar. Sí, me recuerdo que a veces los puedo eliminar, pero aparte de... Ah, bueno, integrales dobles, porque como hay que antiderivar dos veces con una integral doble. Y también en el curso de ecuaciones diferenciales hay que en algún momento trabajar con dos constantes indeterminadas. Entonces estos problemas sí son comunes. Y en el de área nos hubiera bajado puntos y en vez de hacer el procedimiento de áreas hubiéramos integrado. Si les hubiera dado solo el crédito parcial por la respuesta correcta, pero igual eso es algo mejor a 0 puntos. Porque en sí de todo, como yo estructura el problema, les digo, utilicen la definición de sumatoria. Y aquí tienen las fórmulas de sumatoria, o sea, les doy toda la... Sí, es que yo para el final yo no había estudiado áreas y de verdad no sabía que se podía integrar, entonces vi un video de cómo integrar y lo integré. Sí. Pero no sé cómo, pero me salió la... Sí, y tuviste crédito parcial por eso, pero luego los puntos que te faltaban, incluso aunque ese programa te lo hubiera dado correcto, todavía no hubieras ganado la clase. Sí lo hice por
Ah, lo hiciste por áreas, en el final. Antes voy a tener que ver tu final otra vez. Sí, Ah, muy bien, sí. por eso yo me quedé así como puchica, fue una Sí, suerte. muy bien, sí. En el semestre nos dio una hoja de donde estaban las reglas de antiderivadas, ¿no? Las va a volver a dar esta vez, ¿no? Ah, sí, se las voy a subir ahí. Ya viste para estas clases. Yo también. Se las voy a subir. Con entrar al final. Bueno, ¿cuáles serían las antiderivadas de estas? Empecemos, encontremos G' y luego G de X. Si no sacas Seno ¿Estabas de X. conmigo? Ajá, seno hiperbólico. Ah, ¿Qué? sí, Con los huevitos menos tenemos coseno todo. hiperbólico. Ah, y bueno, aquí sí no tiene el hiperbólico. Marín y Rafa hicieron todo Y- lo Ajá. ese día llegamos a hacerlo con Rudy y Ponce. Y luego la antiderivada de esta es un X a la menos 2. Entonces sería menos. Ajá. En nuestro alumno, con el huevo, en esponjas, Menos X. tres capas y esponjas en el noche. No, menos y uno. globos. X a la menos 1, X a la menos 1. Lo voy a escribir como 1 partido X, porque el 1 partido X ya le sugiere cuál va a ser la antiderivada de 1 partido X. Entonces, G de X, ¿cuál es la antiderivada? Menos coseno. Ah, bueno, hay que tener cuidado, porque como estos son hiperbólicos. Luego, ¿cuál es la antiderivada de coseno? Seno. Pero entonces aquí tendría menos o más seno. ¿Sería más? La derivada de seno es menos, sí. Pero como es, tenemos un menos. Sí, la derivada de seno es coseno, entonces cuando derive esta función voy a tener menos coseno. Entonces siempre que tengan dudas, traten de derivar la antiderivada propuesta, aunque sea mentalmente, para ver si coincide. Entonces la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, la de menos seno es menos coseno, la de a la x es a la x y luego esta otra. Menos, sí, valor absoluto, valor absoluto. Ajá, muy bien, no se les olvidó. Ok. Ya 10 puntos en el final. Entonces aquí, digamos, tengo una serie de problemas más. ¿Cómo nos podemos deshacer de estas constantes indeterminadas? Les puedo dar condiciones sobre la función de posición o sobre la función de velocidad. Entonces media vez les digo, la antiderivada vale tanto en tal punto. Entonces podemos evaluar y encontrar el valor de esta constante indeterminada. Entonces puedo decir que la antiderivada de f es única si tenemos una condición para la antiderivada. Entonces, ¿qué significa esto? Les voy a decir que no solo la función tiene esta derivada, sino que su antiderivada en un número x es igual a a, es igual a b. Entonces aquí tengo un punto sobre la antiderivada, y si tengo un punto sobre la antiderivada, puedo eliminar estas constantes indeterminadas. Y esto va a ser un tema más de ecuaciones diferenciales, y tiene sentido, porque en ecuaciones diferenciales tienen un problema de aceleración, pero conocen la velocidad y el desplazamiento inicial. Les vamos a encontrar aquí, encuentre una antiderivada particular. Bueno, espero que nadie de ustedes tenga un tatuaje de Cristiano Ronaldo. Marlo en la espalda. Pero no está para. Ahora yo tengo mi amigo portugués, entonces él va a seguir apoyando a Cristiano Ronaldo. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cuál es el único elemento que estoy agregando? Les estoy diciendo cuándo vale esta función en x es igual a 1. Entonces, aquí solo tenemos que antiderivar. Entonces, antiderivamos primero, nos va a salir una constante indeterminada y luego hallamos el valor de la constante indeterminada. Entonces, aquí es igual f de x. Ajá. Más 4 veces el seno inverso de... Tangente inverso. Y luego más una constante. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de c? Reemplazando 1. Ajá, reemplazamos f de 1. Entonces, f de 1 es igual al logaritmo del valor absoluto de 1 más 4 por el tangente inverso de 1
más una constante. Entonces aquí es igual al logaritmo de 1. El tangente inverso de 1. Es ¿En qué ángulo tenemos 4 que...? medios, 2. ¿Cuándo tangente es igual a 1? Tangente es igual a 1 cuando seno es igual... Pi cuartos, sí, pi cuartos, sí, pi cuartos. Entonces resulta que este f de 1 tiene que ser igual a 0. Pero ya cuando simplifique toda esta función, 4 por pi cuartos es igual a pi, pi más c es igual a 0, entonces tengo que c es igual a menos pi. Entonces ahora voy a tener que f de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más 4 por tangente inverso de x menos pi. Entonces en esto consiste en encontrar, digamos, una antiderivada única. Entonces aquí les tengo un ejercicio más bonito y después de este ejercicio bien bonito vamos a hacer el movimiento rectilíneo, cómo encontrar cómo está cayendo un objeto. Y la tabla de antiderivadas se las puedo subir. Mi recomendación no es que se la memoricen, porque si vamos a estar con un curso de que memorizamos de tablas de integración, entonces puedo ponerles problemas de aplicación más interesantes. Muy bien, entonces aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué ahora les estoy dando dos condiciones para la función f? Tengo una segunda derivada. ¿Qué va a suceder cuando encontremos la f original? ¿Cuántas constantes indeterminadas tendríamos? Al antiderivar f doble prima para llegar a f prima, f normal. 2. Entonces si solo tengo una, solo voy a poder hallar el valor de una de las constantes. Entonces para encontrar el valor de ambas constantes necesito dos condiciones para la función. Y de eso viene porque, digamos, porque en los problemas de cinemática necesitan una velocidad inicial y una posición inicial. Entonces sabiendo eso ya pueden encontrar la trayectoria del resorte o del carro o del objeto que estén analizando su cinemática. Entonces digamos, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Es 4x al cubo. Ajá. Se le adelanta mucho. Menos 6x al cuadrado. Ajá. Menos más. Voy a poner un C1 solo por. Entonces ahora tenemos que volver a antiderivar. Entonces ahora, ¿cuál es esta antiderivada? X a la cuarta. Ajá. X a la cuarta, ¿no? ¿Sí? X al cubo. Ajá. Menos X al cubo. Esto es x a la 1. Por eso, menos X al cuadrado. Ajá. Más C1 por X más C2. Entonces ya vieron que por eso es que necesito ahora dos condiciones. Entonces muy bien, ahora lo único que tengo que hacer es encontrar f de 0 y f de 1. Voy a tener condiciones para C1 y C2 y luego encuentro el valor de esas dos constantes. Entonces aquí es igual f de 0, 0 menos 0 menos 0 más 0 más C2 es igual a 2. Ajá. Porque nadie va a bajar aquí. Entonces aquí es igual f de 1 es igual a... 1 menos 1 menos 1. Sí, 1 menos 1 menos 1. C1, porque aquí desafortunadamente todavía no conozco el valor de la constante C1. Más 2. Más 2, sí, aquí ya podemos sustituir el más 2, como ya sabemos que C2 es igual a 2. Ajá, igual a 3. Segundo es igual a 1. Sí, miremos, aquí tengo menos 1. Y sí, aquí 2 menos 1 es igual a 1, entonces tengo que... 2. Sí. Tengo 2. Interesante. ¿Otra 2? Sí, sí, yo creo que es 2, sí. Muy bien. ¿Qué al final mandó la revista lo que dijo que iban a dar? ¿Cuál revista? Usted dijo que iban a dar no sé qué cosa que vimos acá. Era cierto, la gráfica de...
Que era 2 veces no sé qué. No, hombre, que el punto de inflexión también era... Ah, sí, la gráfica por partes, sí, esas se las tengo que mandar por Desmos, porque si era un punto de inflexión y un extremo relativo al mismo tiempo. Sí, ya se las voy a mandar, gracias por recordarme. Ahí nos ponen los nombres ahí. Me pone quiénes estábamos en ese descubrimiento. Así. Ah, sí. ¿No para qué? ¿Por qué le...? Todos lo ven, ¿no? Todos los mejores, porque todos todavía no sabían. No, creo que ese día estuvieron todos, entonces hasta... Ah, Boris no estaba, Boris faltó. ¿Por qué no estaba? Boris ni siquiera se dio cuenta del cambio. ¿Cuál cambio? ¿Cambié algo del curso? Muy bien. Voy a sacar composición otra vez con bolito. Entonces aquí les tengo que explicar que la antiderivación y la derivación No sé qué se son útiles Este también. para analizar el movimiento de un objeto que se mueve, digamos, en una línea recta. Pero esto literalmente lo hicimos 3 minutos antes de... Pero nadie lo estaba. Yo le puse atención, por eso me decoré, por eso lo hice. Entonces esto yo creo que ya lo hicimos, pero muy bien. ¿Cómo conecto estas tres cantidades? ¿Cómo paso de la velocidad a la aceleración? Derivando o enterando, depende de cuál es. Entonces si les doy la velocidad y quieren encontrar la aceleración, derivan. Pero si les doy la aceleración y quieren encontrar la velocidad, antiderivamos. ¿Qué pasa si derivamos la aceleración? Ah, nos queda el tirón, Ah, ya. El jerk. el jerk. Entonces si quieren seguir derivando, entonces aquí vamos a tener J de T, que se conoce como el jerk. ¿Y si derivamos el jerk? Ah, ahí sí yo creo que ya ¿Qué nos da? la razón del cambio del jerk. Ah, bueno. Espero no. Yo incluso no he visto alguien que haya utilizado el jerk en un partículo o en un análisis de cinemática. Entonces ahorita el problema que vamos a hacer es, bueno, cómo deducir. Sí, que nunca usaste el jerk. Es como el cambio de la aceleración, tiene así gráficas para hacer tutoriales, pero no... O sea, yo triste que usted no quiere meter a nosotros sin hilo físico, lo Vos mismo. eres el que preguntó. Ajá. Si Aristóteles lo quiere meter en física, yo le digo. Ah, buen punto. Bueno, pero Aníbal también va a dar física 1, no sé si está interesado. No, se Contreras, fijo. Con ¿Quién va a Claudita, dar física? ¿Aníbal? ¿Aristóteles? ¿Quién más? Claudia. Ah, Claudia. Eso se ve así, mira, esa visión. Pero yo creo que Eddie va a seguir siendo el auxiliar de Claudia. Sí, así ¿Quién es Eddie? Ah, Eddie es buena gente, sí. No me diga que Ah, sí, sí, Mario Castillo. No, bueno, ¿estás en empresarial o no? Ah, a ustedes les va a dar Mario, pero Mario es buena persona. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos con la caída libre de un objeto? Con la caída libre de un objeto te vamos a tener una fuerza de aceleración que va a ser constante. Entonces, esto quiere decir que la aceleración va a ser menos g. Entonces, resulta que en estos problemas generalmente un objeto o lo tira uno desde el reposo, lo está tirando a una velocidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, generalmente en estos problemas van a tener una posición inicial. Entonces van a tener un nivel de referencia ya sea el suelo o el punto donde están lanzando la pelota. Entonces aquí vamos a tener que cuando el tiempo es igual a 0 van a tener un desplazamiento de ese sub 0, y esto es bien general, puede ser cualquier desplazamiento. Y también van a tener una velocidad inicial. Dependiendo del contexto del problema, esta velocidad va a ser positiva o negativa, o incluso va a ser 0 si en todo caso este objeto lo lanzan desde el reposo. Entonces, digamos, si quiero lanzar este marcador, aquí digamos el S sub 0 sería aproximadamente igual a 1 metro y mi velocidad sería 0. Entonces la pregunta es, voy a indicar aquí que S sub 0, B sub 0 y G son constantes. Si les doy esta aceleración, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo encuentro la velocidad? A es igual a menos G. Antiderivando, sí. No, es que es esto, pero es el primero. Entonces, ¿cuál es la velocidad del objeto? La velocidad
cuadrado En clase. Y bueno, cuidado, porque el G es constante. Aquí es como que estuvieras encontrando la antiderivada de 1. Sería menos GX. Menos GT. Solo por qué T, porque aquí la variable independiente es el tiempo. Y aquí voy a tener una constante. Entonces la pregunta que les tengo es, ¿podemos encontrar el valor de esta constante? No sabemos cuál es la velocidad en cero. Pero podríamos hacerlo en términos de constante, ese partido menos G. Bueno, lo que pasa es que vamos a expresar esta constante en términos de la velocidad inicial. Entonces ahorita lo que va a pasar es que cuando evalúen T es igual a 0, tengo 0 más C es igual a B sub 0. Entonces ¿a qué es igual esta constante indeterminada? A 0. Ah, no. A B sub 0. B sub 0. Entonces resulta que la velocidad en cualquier momento es B sub 0 menos G por T. Entonces esto tiene sentido que la velocidad vaya cayendo de manera lineal, porque la fuerza de gravedad está haciendo que toda la pelota tenga esta dirección, y en esta dirección tanto la velocidad como el desplazamiento van a ser negativos. Entonces bueno, ahora que ya tengo la velocidad, ¿cómo encuentro el desplazamiento? Recuerden que B sub 0 y G son constantes, entonces ¿cómo encuentro el desplazamiento? O la altura, integrando o antiderivando. Bueno, como sea. Entonces, ¿cuál es la integral de B sub 0 menos G por T? ¿Respecto a qué? T. ¿B sub 0 es una constante? Ajá, es una constante. Entonces B sub 0 por T. Ajá. Y luego menos. ¿T qué es? G es una constante, es la gravedad. Entonces es Ajá. No sé, leí la descripción. G por T al cuadrado partido 2 Ajá. más C. Más C. Entonces luego, ¿cómo encuentro C? Es B sub 0. Y bueno, B sub 0 o utilizo la ecuación de, perdón, aquí necesito poner S de T porque esta variable para el desplazamiento no es la correcta, es ST. Muy bien. Entonces ahora evalúo el desplazamiento en T sub 0. Entonces resulta que aquí tengo 0 menos 0 más C es igual a S sub 0. Entonces resulta que ahora ya con este punto estas tres ecuaciones, y ya tengo las ecuaciones de cinemática. Posiblemente cuando llevaron física en el colegio les dijeron memorícense estas ecuaciones y decían, bueno, pero ¿cómo paso de una a otra? Entonces resulta que solo se tenían que memorizar una, la aceleración. La aceleración es constante, va en dirección contraria al movimiento de los objetos, porque van hacia el centro de la Tierra o del planeta. La velocidad sería B sub 0 menos G por T. Y luego S sub T es igual a, voy a poner S sub 0 más B sub 0 T menos GT al cuadrado dividido 2. Aceleración, velocidad y desplazamiento. Y observen cómo se conectan estas tres ecuaciones. De aquí para acá nos vamos antiderivando. Pero ¿qué sucede si derivo S sub T respecto a T? ¿Cuál es la derivada de esta función? 0 Ajá. más ¿Cuál es la derivada de B sub 0 por T respecto a T? B sub 0. Ajá. Y luego ¿cuál es la derivada? Sí. Y luego ¿qué sucede si derivo la velocidad? Menos G. Entonces, lástima que digamos en física en el colegio no les enseñaron a derivar y antiderivar antes de ver estas ecuaciones, porque entonces en vez de memorizarse todo esto, solo derivan y antiderivan a conveniencia. Entonces aquí es bueno que terminemos con un problemita que tenga números particulares. Y este sería el último ejercicio de hoy. Entonces se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. No hay ciclo de invierno, Cristian. No hay ciclo de invierno. ¿Para qué curso? Física 1, cálculo integral.
Bueno, los que detesten realmente física, la carrera de Computer Science no lleva física. Pero lo voy a poner en pero la podemos tomar. De hecho, había pensado meterme a física ahorita en vez de mate discreta, pero... Es bueno que lo que... Yo creo que todavía estás con el Pensum 2017, Juan. Entonces, Gerardo, si estás llevando física, te la topa. Ahora, si ustedes están en Carnet 2018 de Computer Science, aunque lleven física, yo creo que Gerardo solo les va a dar la mano. Yo soy el único que no tomo física, de hecho. ¿Quién fue? Yo soy el único que no tomo física. Sí, yo siento que física sí tiene que estar en ambas carreras. O en economía, ahí sí les digo no. Métaselos, así se la echan. No, no es que se la echen, o sea, hay un curso bien difícil de economía que se llama Economía Matemática. Ahora, este curso es horrible porque miran modelo de crecimiento de Solow. Yo digo que son feas las de micro y... Muy bien. Entonces, ahorita tenemos que desmenuzar este problema. Y aquí voy a decir que asuma que G es igual a menos 32 pies por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cómo encuentro la altura de esta pelota? Ahorita solo tenemos que deducir que nos están diciendo acá. Nos están dando la rapidez, que es la tercera derivada, aquí... La segunda. Entonces, digamos, estamos aquí en un edificio. El edificio mide 256 pies, entonces desde aquí estamos lanzando la pelota. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo único que conocemos ahorita? La segunda derivada de la altura. ¿A qué es igual la segunda derivada de la altura? Cuidado, porque 64 pies por segundo, ¿qué es? Velocidad, y es la velocidad a la que estamos lanzando la pelota. La pelota la estamos lanzando hacia arriba, entonces va a ser como que una trayectoria así y eventualmente va a caer. Entonces esto es ahorita lo que conocemos. H' es igual a menos 32. Pero, ¿qué sabemos sobre la velocidad? ¿Cuál es la velocidad de este objeto a los 0 segundos? Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez. ¿Y cuál es la altura inicial? 256. Ajá. Entonces, muy bien, aquí vamos a poner en vez de H0 H' para... que es lo mismo que decir la velocidad. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar la velocidad. ¿Cómo encuentro la velocidad? Sí, antiderivamos. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de menos 32? T, porque recuerden que la variable independiente aquí es T. Más una constante. Pero ahí dice que es igual a 64, entonces vamos a saber que C es igual a 64. C es igual a 64, sí, porque cuando evalúo la derivada en 0, tengo 0 más C es igual a 64. Entonces tenemos que menos 32, la derivada es menos 32, T más 64. Ajá. Voy a escribirlo así solo para tener el signo positivo enfrente. Entonces, ahora para encontrar la altura, tengo que antiderivar H' de T. Entonces, aquí es igual H de T. 64T. Ajá. Menos 16T cuadrado. Ajá. Más C. Más C. Pero ahora otra vez, aquí es igual esta. Vamos a 256 y C es 256. Entonces resulta que la altura de desde la pelota tiene la siguiente función: 64T menos 16T cuadrado más 256. Y como es una parábola, en algún momento va a llegar a un punto máximo y luego la pelota va a empezar a caer. Entonces, ¿quieren hacer algunas preguntillas de física? ¿Cuándo alcanzamos la altura máxima y cuándo tocamos el suelo? Máxima. Sí. Máxima. Ya que estamos acá. Y después vemos la demostración de Marlon de la antiderivada de secante. Pero pasamos, que es a las 11:30. Pero es que ya no vamos a tener clase del segundo periodo. No, no, Pero los partidos Hay suficiente tiempo para llegar. Cristian, una pregunta. Sí. ¿El laboratorio de cálculo integral? Va a ver. ¿Qué día va a ser? Yo creo que son los lunes. En total 16. Muy bien.
Ok. ¿Cuándo alcanzamos la altura máxima? Cuando la Cuando velocidad la es cero. Es cero, que es lo mismo que cuando la primera derivada de la función de altura sea igual a cero. Entonces tengo que encontrar ahorita cuando Cuando la segunda es cero. No, la segunda aceleración. la segunda te serviría para saber si es máximo. Entonces la segunda derivada tiene que ser negativa para que haya un máximo. Porque, la aceleración negativa es cuando empieza. Entonces tengo que encontrar cuando la derivada o la velocidad es igual a cero. Entonces afortunadamente aquí tengo la derivada. Estamos tomando en cuenta la gravedad, ¿no? Sí, la gravedad aquí está, de la gravedad. 9.8, entonces. Bueno, ahí en pies son 32 pies. Yo siempre lo sé como 9.8. Yo siempre lo sé como 9.8. En física se van a usar 9.8, pero ahí en ese curso sí tienen calculadora, porque física sin calculadora es un poquito difícil de trabajar. Pero imagínate estos problemas que me van a meter. Entonces aquí es igual el tiempo. ¿Perdón? Aquí es igual el tiempo, digamos 64 menos 32 t es igual a 0. Menos 4, 2. Entonces a los 2 segundos llegamos a la altura máxima. ¿Por qué es una altura máxima? Porque la segunda derivada es negativa. Entonces, ¿cuál es la altura máxima de la pelota? Porque aquí encontramos el tiempo, la altura máxima. Tengo que utilizar la función de altura. Entonces tengo que evaluar h de 2 y aquí es igual todo esto. 64 por 2, que es 128, Ajá. menos 2, 4, 16, 32, 64, Muy bien. más 293. 320. Excelente. ¿Cuánto no carga la calculadora? Muy bien. Ya tenemos la calculadora humana. No, yo con Ah, pero yo, Malo no creo que hizo estos La cálculos. humana sí es más Fácil. Muy bien. Entonces, vas a querer presentar tu antibaja. Préstame un marcador. Lorena, me presta un marcador, por favor. Muchas gracias. Eso es una presentación especial. Así rapidita, Ajá. esperamos así rapidito. Por fin una presentación de Marlon. ¿Sí? Ya claro para que Solo uno necesito la verdad, pero bueno. Marlon, pero lo queremos claro porque ese estaba bien. Guárdalo. Voy a apagar el proyector. Entonces nosotros lo que queríamos encontrar era la derivada de secante. ¿Qué es sec? ¿Qué es eso? Quietos.